En muchas palabras es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más se está hablando y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa, para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos, mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este podcast tan increíble llamado En Muchas Palabras. Para mí es un honor nuevamente tenerlos como cada semana aquí para platicar sobre diferentes temas, reflexionar un poco y también abrir nuestra mente a conocer nuevas ideas, nuevas formas de pensar y sobre todo empezar con este cambio y este crecimiento que muchas personas estamos buscando para nuestra vida. El capítulo de hoy de verdad es uno de los temas que también me gusta y me interesa mucho tocar y que ustedes puedan escucharlo y reflexionar junto con nosotros, porque justamente es un tema importante, es un tema del cual hay una raíz muy grande y que justamente debemos platicarlo y debemos hablarlo para entender el porqué. En esta ocasión tenemos una invitada súper increíble con la que vamos a platicar sobre este tema en particular, así que pues nada, antes de comenzar vamos a ver quién es nuestra invitada del día de hoy. Eda Arias es una psicóloga mexicana de 25 años dedicada a la asesoría psicológica, realizando actualmente una maestría en psicoterapia con especialidad en terapia familiar y de pareja. Al mismo tiempo, labora como gerente de recursos humanos en la empresa de reciclaje de plásticos Produx. Con ello, también es creadora del podcast Mente en Blanco, un espacio para reencontrarte, sanar y descubrirte. Su sueño más grande es estar en paz en todos los ámbitos de su vida, pero al mismo tiempo su mayor miedo es que su ansiedad se salga de control. Por esto y más creemos que es una increíble invitada. Bienvenida a En Muchas Palabras. Y así es, como ya lo pudieron ver, el día de hoy nos acompaña Eda Arias. Muchas gracias por aceptar esta invitación para estar aquí en Muchas Palabras. Ay, no, para mí es un placer estar aquí, compartir con ustedes, con toda la gente que nos está escuchando. Igual, muchas gracias por la invitación. No, gracias de verdad. Y sobre todo creo que el capítulo de hoy, como ya mencionaba hace un momento antes de dar la introducción a este capítulo, es un tema muy importante, un tema que igual pues justamente es relevante por el contexto que venimos aprendiendo con el paso de los años. No va tanto de lo que estamos viviendo actualmente, que es el mes de marzo y todo eso. Sí, obviamente tiene mucho que ver y lo que vamos a hablar, pero no es como tal un capítulo específico por el mes de marzo y por el Día Internacional de la Mujer. El año pasado sí tuvimos nuestro especial, por así decirlo, donde hablamos un poco más sobre la lucha feminista, sobre todo ese tipo de cosas. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco más allá de la lucha, más allá de estos... de las marchas, de cómo surge, sino vamos a hablar justamente, como en el título ya lo vimos, sobre los estigmas de las mujeres, que es algo que es, pues, de cierta manera, muchas veces algo que nos frena como sociedad, y que justamente también en esta temporada vamos a tener un capítulo sobre estigma de los hombres, porque también hay demasiados para ambos, sean hombres y mujeres, pero en esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar justamente de todos los estigmas que hay con respecto a las mujeres desde hace muchísimo tiempo, y vamos a platicar un poco no solo cuáles son, cómo lo podemos identificar, sino también de qué manera nosotros podemos ir deconstruyendo esa parte o cambiando esa parte para ya no tenerlos en la cabeza y tenerlos presentes, sino modificar esa forma de pensar para que sea una forma de pensar un poco más actual y sobre todo más justa, pues en este caso para las mujeres, que es de lo que vamos a hablar. ¿O tú qué opinas? Sí, ¿sabes qué? Justo lo que mencionas es bien importante, ¿no? Porque obviamente cae muy ad hoc, porque estamos en marzo, porque acaba de pasar el 8 y todo. Sin embargo, creo que los estigmas es algo que está bien normalizado, que lo tenemos como ahí bien arraigado y es de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta. O sea, que si no nos dicen, que si no se habla, que si no informamos a la gente, pues no se cambia, o sea, porque al final no hablarlo es dejar que siga, ¿no? Y dejar que todo siga igual y que obviamente
siga como esa opresión, tanto para mujeres como para hombres, porque al final todo ese sistema afecta tanto a mujeres como a hombres, que obviamente a las mujeres es como el foco principal, pero colateralmente termina impactando en ambos sexos, ¿no? Entonces los estigmas para mí creo que es algo bien importante porque yo lo veo en terapia, ¿no? Con mis pacientes y a veces si vienen y me dicen y yo como, es que no te estás dando cuenta, o sea, es que esto lo traes como desde hace mucho y lo quieres cambiar en 2 días. Ujú. Entonces, es mucho como de cultura, de enseñanza, todo lo que traemos. Entonces, creo que hablaba específicamente de esto y lo que comentabas tú de construirlo es bien importante, porque para comenzar a deconstruirlo tenemos que saber qué está pasando. Así es, justamente. Creo que el mundo en general y la sociedad en general tenemos estigmas sobre muchos temas, sobre estigmas de las madres, de los padres, hombres, mujeres, comunidad LGBT, estigmas sobre la carrera universitaria. Es tanto un estigma y una idealización en cierto punto que justamente hemos ido aprendiendo y que al día de hoy esa forma de pensar o esas ideas que hemos aprendido, pues nosotros también las replicamos. Pero justamente es esta parte de decir, no todo lo que se nos ha enseñado, no todo lo que hemos aprendido quiere decir que esté correctamente, ¿no? Porque hay cosas que obviamente nos frenan como sociedad, que nos frenan para avanzar nosotros como persona. Entonces es justamente esa parte donde vamos a ir hablando poco a poco conforme se vayan desarrollando las diferentes temporadas de en muchas palabras de los estigmas en diferentes ámbitos y como mencionábamos en esta ocasión pues es sobre las mujeres, ¿no? Y mencionabas también esa parte importante que es algo que ya tenemos aprendido de siempre y que no solo nosotros sino generaciones anteriores y que incluso las generaciones actuales todavía están creciendo un poco con esos estigmas, pero en esta ocasión pues justamente vamos a desmenuzarlo y es algo que no podemos cambiar de un día para otro porque justamente es algo que llevamos aprendiendo desde hace tanto tiempo que es imposible que se nos olvide y que lo dejemos de hacer en un 2x3, ¿no? Es como aprender no sé, a escribir, ¿no? Es algo que vamos practicando y es algo que inconscientemente vamos agarrando una práctica y vamos perfeccionando, por así decirlo, que llega el punto en el que va a ser muy difícil que se te olvide cómo escribir, ¿no? Y es justamente lo que pasa con estas ideas que están tan arraigadas en la sociedad, ¿no? Cuéntanos tú un poquito también desde esa parte como mujer, que es igual por algo que decidí invitar a una mujer para platicar sobre este tema. ¿Cómo es que lo has sentido a lo largo de tu vida y conforme te has dado cuenta justamente de que a lo mejor ciertas ideas no son las adecuadas? Y obviamente también cómo lo has ido trabajando un poquito. Hoy es bien complicado porque así como te digo que lo veo en terapia, pues también lo vi como en mi proceso, ¿no? Y obviamente muchas de las cosas que yo sentía, yo pensaba, pues al irme abriendo como en el paso de los años, salir, no sé, en la carrera, mucho en terapia, también mucho de entrar al feminismo, de informarte, de conocer, como te decía en un principio, creo que informarte, conocer, aprender, te abre mucho los ojos, ¿no? Pero darte cuenta a veces de que lo que estás haciendo puede dañar a otra persona, puede estigmatizar a la otra persona, suele ser difícil. O sea, y aceptarlo, que lo estás haciendo y que tienes que cambiarlo, es complejo, ¿no? Por ejemplo, está esta idea de que la mujer es la peor enemiga de la otra mujer, ¿no? Y creo que es algo como bien arraigado. Entonces, y yo me acuerdo que, no sé, yo en preparatoria era como, ay, sí, yo, mi grupo de amigos y no sé qué, porque las mujeres no sé qué, y así, ¿no? Y tenía como súper poquitas amigas, o las tenía, pero obviamente era como súper apegada a mi grupo de amigos, ¿no? Y después, o sea, me di cuenta que la energía femenina, el tener amigas, o sea, es una cosa como bien bonita y bien grande y bien sorora. Entonces, de construir eso y darte cuenta como de, o sea, qué tonta, ¿no? O sea, qué tonta fui hasta cierto punto por creer en esto que me impusieron, en esto que, pues a lo mejor mucho tiempo no cuestioné, pero creo que es importante saber que el cuestionarnos también es un proceso y que validar nuestro proceso también es bien importante, ¿no? Porque
es bien fácil desde, no sé, desde mi punto ya decir como, pues sí, o sea, ten tu red de apoyo a amigas y no son tu fuera enemiga y todo, pero pues a lo mejor la otra persona no ha pasado por todo ese proceso, ¿no? No ha pasado por todo ese cuestionamiento de decir como, oye, pues a lo mejor no, ¿no? O sea, a lo mejor sí puedo tener amigas y lo que estoy pensando es algo solamente culturalmente impuesto, ¿no? Y así como con eso, muchísimas cosas. Creo que lo que más me ha ayudado, y pues va a sonar bien cliché porque soy psicóloga, ¿no? Pero ir a terapia. Creo que ir a terapia es lo mejor que puedes hacer siempre, no me canso de decirlo. Y no me canso de decirlo no porque sea psicóloga, sino porque como persona a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? En las buenas, en las malas, en los peores. Entonces, creo que es un punto clave, ¿no? Porque te ayuda realmente a detectar dónde te estás quedando y por qué te estás quedando y si realmente viene de ti o viene como de algo exterior que te está afectando. Así es, creo que mencionas esa parte importante que es también el todo este tipo de estigmas y de estereotipos que también son parte muy, muy básica y clave de todo esto, del punto central del tema. Justamente hay veces que nosotros no nos podemos dar cuenta de una manera fácil de qué es lo que estamos replicando de forma errónea, ¿no? Y es justamente cuando comenzamos a ir a terapia, cuando comenzamos a platicar con nuevas personas, a escuchar nuevas ideas, formas de pensar, porque muchas veces estamos tan cerrados en que así es como yo lo aprendí y así es como para mí es la realidad de las cosas. También, pues obviamente no vamos a nosotros cambiar la idea de todas las personas del mundo. Porque justamente también hay diferentes formas de pensar, de actuar, de ver las cosas. Y todo esto también depende de las circunstancias que cada quien vaya viviendo. No podemos pedirle a alguien que sea empático completamente si no ha vivido de cierta manera en esta parte, ¿no? A lo mejor yo como hombre puedo ser empático, pero no voy a ser 100% empático porque no me lo permite, porque no lo he vivido y como soy hombre, a lo mejor nunca lo voy a vivir de la manera como ustedes lo viven. Y pasa lo mismo, si a ti te dijeran estigmas de hombres, vas a poder entender, vas a poder ser un poco empática, pero no podemos ponernos completamente en una realidad del 100% porque a lo mejor nunca lo vas a vivir. Porque a lo mejor en el caso de los hombres, bueno, los hombres no lloran. Y siempre se ha tenido la idea de que las mujeres sí. Las mujeres mientras más lloren, pues más débiles tienden a ser, ¿no? Y porque son más sentimentales y más emocionales. Pero es algo completamente erróneo, ¿no? Y a lo mejor no te puedes poner tanto en los zapatos porque tú has crecido con esa libertad un poco más de poder expresar tus sentimientos por medio de llorar, por medio de sentir tus emociones. Y en el caso de los hombres se reprimen, no puedes sentir, no, a lo mejor incluso hasta emociones de amor, ¿no? Siempre es como el hombre tiene que ser siempre muy duro, muy recto, muy cuadrado. Pero las mujeres, ¿por qué las mujeres sí tienen que ser débiles, sí tienen que ser emocionales, sí tienen que demostrar eso que sienten? Y entonces entra este punto en el que nos damos cuenta que los estigmas nos dividen demasiado y justamente nos frenan a poder entendernos, a poder ayudarnos, a decir en qué parte de tu proceso estás, cómo te sientes, de qué manera yo como persona, dejemos a un lado yo como hombre, yo como persona te puedo ayudar, ¿no? Y es justamente cuando nosotros nos abrimos a nuevas experiencias, a nuevas formas de pensar, a escuchar nuevas, no sé, a lo mejor nuevas experiencias de otras personas, escuchar historias, escuchar esta parte no solo emocional, sentimental, sino también lo que está por medio de estudios, de decir, ok, estamos tan arraigados con muchas ideas que vienen de nuestro pasado, y porque así fueron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, fueron enseñados de esa manera, pero tenemos que aprender y empezar a cambiar esa forma de pensar, ¿no? Y de decir, ok, no es el momento justamente de dividirnos, no es el momento de decir, ok, tú eres hombre y yo soy mujer.
no es el momento de decir, tú eres mamá, yo soy papá, yo soy alto, tú eres bajito, no. Entonces es justamente esa parte de decir, ¿por qué todos no nos apoyamos a quitarnos estas ideas? A quitarnos lo que estamos viviendo, lo que ya aprendimos, y que volvemos a lo mismo, es algo que no es del todo correcto porque nos está frenando como sociedad. Sí, y sabes que algo que tú decías, y creo que es un ejemplo demasiado bueno, es esta parte como de el llorar, el expresar emociones, el que la mujer es mucho más sensible, incluso podemos meter esta parte de, ay, o sea, estás sensible porque estás en tus días, o sea, como todo este estigma de que, ay, si estás haciendo, si estás diciendo algo o estás expresando lo que sientes es porque estás en tus días, ¿no? Entonces, creo, y es algo como bien cotidiano, ¿no? Y que muchas veces no nos damos cuenta porque obviamente hay muchos estudios que no nos vamos a meter en eso, que obviamente hay un síndrome premenstrual, que sí afecta, etcétera, etcétera, porque es cuestión hormonal. Sí lo hay, pero el hecho de que nosotros como sociedad, deja tú hombres o mujeres, como sociedad atribuyamos a que si yo expreso algún malestar es porque estoy en mis días, o sea, como que automáticamente damos esa conexión, a mí me parece bien grave porque es como, entonces estás invalidando cualquier cosa que yo te diga por algo que pasa todos los meses, o sea, independientemente, o sea, es algo que lo vivo todos los meses y vas a invalidarme como, no sé, 2 semanas del mes solamente porque haces como esa conexión y ya no es lo suficientemente válido, ¿no? Entonces, en detalles como desde eso, desde el creer que no puedes llorar, no lo puedes expresar, o incluso de que por quitar este estigma dejes de expresarlo, o sea, como mujer dejes de expresarlo porque no vayan a creer que soy débil, no vayan a creer que no puedo. Creo que es como toda esta parte donde tú dices como, es que nos frena, o sea, y te frena a ti y me frena a mí y nos frena a todos. Y es bien importante, creo que aprender a detectar, ¿no? Porque obviamente como lo hablamos, ¿no? Es algo que viene desde hace mucho y lo traemos desde siempre. Entonces, algo que funciona mucho es como, ok, ya nos dimos cuenta, a lo mejor lo voy a seguir regando y lo voy a seguir diciendo, porque automáticamente es algo que ya decimos, ¿no? O sea, automáticamente es como, ah, ya andas en tus días. Es como un comentario que sale, ¿no? Pero cacharnos como en ese momento y decirnos como, ah, eso está mal, ¿no? O cuando hacemos alguna crítica de alguien, ¿no? Que también es muy común, como, ah, ¿ya viste cómo viene vestida? O sea, cacharnos y decir como, ¿qué me importa? ¿Qué me importa si está en sus días? ¿Qué me importa cómo viene vestido? ¿Qué me importa lo que está haciendo? Porque al final no nos importa, ¿no? O sea, al final no debería de importarnos porque deberíamos ser más empáticos. Y retomo un poquito esta idea que tú hablas sobre la empatía, y es que creo que la empatía está muy mal como brandeada en redes sociales, por así decirlo, ¿no? Porque al final no es esta parte de ponerte en los zapatos del otro, porque no puedes ponerte en los zapatos del otro, porque no estás pasando por lo que está pasando el otro. Y incluso si estuvieras pasando por la misma situación, no es lo mismo. Yo siempre les pongo el ejemplo de cuando sufres un duelo. O sea, puede que a ti se te haya muerto tu papá y a mí se me haya muerto mi papá el mismo día. Y no va a ser lo mismo. No lo vas a vivir de la misma manera, no lo vas a sentir de la misma manera, ni siquiera pasando esa situación como el mismo día, el mismo momento, va a ser de la misma manera porque tu relación no es la misma, porque el motivo de fallecimiento puede no ser el mismo. Entonces, el pensar que la empatía es ponernos en los zapatos del otro es bien erróneo, porque al final la empatía es sencillamente decir, ¿sabes qué? No puedo entender lo que estás pasando porque no lo puedo comprender perfectamente, pero lo valido y te respeto y respeto tu proceso. Eso es la empatía. No ponerte y creer que sabes y dar consejos de 800 maneras para dar 800 soluciones. Sencillamente es decir, respeto lo que estás pasando y lo entiendo y no te voy a juzgar. Así es, esa parte de respetar, que es parte importante y clave dentro de todo esto,
Y saber que el proceso de cada persona, como lo mencionabas, es completamente diferente. Y es algo que en este podcast siempre apoyamos, esa idea de realmente los procesos de cada quien son al ritmo de cada quien, son de la manera que cada quien lo decide llevar o puede llevarlo conforme a sus posibilidades, de muchas maneras, emocionales, económicas, de todo, ¿sabes? O sea, no todo tiene que ver con lo emocional, no todo tiene que ver con lo económico, porque hay gente que necesita, no sé, a lo mejor ayudarse, ir a terapia, pero a lo mejor sus recursos económicos no son lo suficientemente adecuados para poder dar ese paso, ¿no? Y que a lo mejor por eso su proceso se va viendo un poco más lento. Pero hay quienes a lo mejor pueden tener la posibilidad de acudir, pero esa inteligencia o esa fuerza emocional es un poco más reprimida muchas veces, ¿no? Es por eso que somos personas cambiantes, somos personas diferentes y no podemos esperar vivir el mismo proceso que las otras personas. Sí nos podemos dar una idea de decir, ok, ¿qué es lo que a ella le está ayudando? Lo puedo probar, pero no quiere decir que eso también me va a ayudar a mí. Porque en el caso de la psicología hay muchas ramas y muchos tipos diferentes de dar una terapia, ¿no? Y a lo mejor el tipo que a ti te ayudó no es el mismo que a lo mejor a mí me ayuda, porque yo soy y pienso a lo mejor de una manera distinta, ¿no? Y es justamente cuando nos damos cuenta que así como hay muchas otras cosas, en las cuestiones de los estigmas y los estereotipos, también hay muchas cuestiones. Mencionabas esa parte del periodo, ¿no? Que es algo igual muy básico y muy, pues, clásico escuchar. Pero muchas de las veces que nosotros repetimos esos estigmas o volvemos a replicarlos, esos estereotipos, nos habla mucho de una ignorancia del tema. Porque nosotros y todos estos estereotipos, estigmas y etcétera, esa parte de juzgar va mucho de lo que hemos oído, más no de lo que conocemos. Porque si a lo mejor estuviéramos conscientes de decir, ok, me voy a poner a estudiar cómo funciona el ciclo menstrual de una mujer. Y por qué es que a lo mejor sus emociones se ven en cierto punto afectadas o se ven cambiantes durante esos días. Pero como decías, no quiere decir que siempre va a ser así. Y no quiere decir que eso quite valor a lo que estás sintiendo. Porque a lo mejor, si estás en tu periodo, te puedes sentir bien. Y un día en el que no estés, pero que tengas un día de bajón, te puedes sentir peor. Y eso no quiere decir que valga más esa emoción porque no estás en tus días. Y que la otra emoción valga menos porque, pues estás sensible. Pues porque por todo la quieres hacer de emoción. Porque por todo quieres pelear. No. Son esas cuestiones en las que hombres también, ¿no? Y que justamente está ese estigma de nosotros no podemos sentir y no podemos tener emociones y no podemos realmente expresarlas. No, tú a lo tuyo, tú trabaja, tú ve por tu familia, que tu mujer se encargue de sentirse mal, de llorar, de cuidar a los niños, de hacer la comida, y todo eso es algo que vivimos todos los días y que justamente está mal. ¿Por qué? Porque un hombre no puede hacerse cargo de los hijos, porque un hombre no puede sentirse mal, porque un hombre no puede hacer otras cosas que las mujeres hacen, y porque las mujeres no pueden hacer algo que los hombres hacen. Somos seres humanos, somos capaces de todos crear grandes cosas a las posibilidades de cada uno y las ganas que tenga cada quien de superarse, pero eso no quiere decir que si a lo mejor, obviamente, están estas partes físicas en las que no somos iguales, sistemas reproductivos, etcétera. Igual hay veces que en cuestión de fuerza, a lo mejor los hombres pueden tener un poco más, pero por ejemplo en mi caso, yo me considero una persona que en cuestión de fuerza física no la doy. Y he visto mujeres que digo, wow, ¿no? Y todo esto cambia, porque volvemos a lo mismo, no son cosas específicas de un sexo, de un género, sino son características de los seres humanos
y que tanto una mujer puede tener más fuerza que yo, y a lo mejor yo puedo cocinar mejor que una mujer, pero eso no me va a hacer ni mejor ni me va a hacer peor. Simplemente cada quien tiene características, cualidades, virtudes, defectos completamente diferentes, y eso es lo que nos hace ser personas únicas dentro del resto de las demás personas, y que no tenemos que compararnos y decir, híjole, es que no tengo fuerza y ella tiene más fuerza que yo. Ahora voy a intentar y hacer lo que más pueda para ganarla y superarla, porque tampoco se trata de eso, de estar nosotros un paso adelante de los demás, ni sentir que estamos un paso atrás de los demás. La vida es un proceso en general, y cada quien lo lleva de la manera que más se le adecua, ¿no? Sí, y fíjate, o sea, de todo lo que dices, si te das cuenta, o sea, son cosas que nos hacen una persona funcional. O sea, ni siquiera son cosas como que tú digas como, wow, el estigma enorme. O sea, son cosas como cocinar, o sea, cocinar. Tienes que cocinar para vivir o comprar comida o lo que sea. O sea, son cosas como bien básicas, lavar los platos, atender la cama, el hecho de cuidar a los hijos, pues los dos son papás, o sea, ¿dónde, en qué punto dejamos, o sea, empezamos a pensar eso, ¿no? ¿Desde hace cuánto, no? Que el hombre es el proveedor, la mujer se queda en casa y cuida a los hijos y es la que cría, porque así funciona, ¿no? Porque la mujer es más sensible y tiene esta parte para criar a los hijos y el hombre más fuerte, más trabajador, etcétera, ¿no? Pero al final, si nos ponemos a reflexionar un poquito, es como, pues, me hacen un adulto funcional. O sea, si tú te vas de tu casa y te vas a vivir solo, te toca hacer todo eso para estar bien. O sea, ni siquiera en un punto como de exigencia y de lujo, o sea, no, o sea, para estar bien. Y otra cosa que tú mencionabas, que creo que es bien importante, es el compararnos, ¿no? Y es algo bien común, yo lo veo en terapia, lo veo con mis amigas, lo veo en el trabajo, lo veo en todos lados, ¿no? Esta parte incluso conmigo, ¿no? Esta parte de decir como, porque ella sí, yo no, o porque él sí y yo no. Y al final creo que a mí una vez mi psicóloga me dijo, y es una frase como muy común, me dijo como, es que porque estás midiendo tu proceso con el proceso del otro. O sea, han vivido lo mismo, han hecho lo mismo y volvemos, ¿no? Cada quien vive su proceso en base a sus posibilidades, a lo que tiene, a lo que le falta, a lo que ha aprendido, a su entorno, etcétera, etcétera, ¿no? 800 cosas que pueden estar ahí en medio del proceso que te pueden facilitar, complicar, obstruir, lo que sea, ¿no? Entonces, el aprender que nuestra competencia es con nosotros mismos, es con quien éramos hace 3 días, con quien éramos hace 2 meses, hace 2 años, y no con el que está al lado, y no con la mujer que está al lado, y no con el hombre que gana más. Y no me refiero a la brecha salarial, claramente, pero sí me refiero como, o sea, me refiero como a la comparativa de por qué él sí y yo no, por qué ella sí y yo no, porque al final los estigmas nos llevan a cosas mucho más graves, ¿no? Como la brecha salarial. O sea, nos llevan a cosas que si no deconstruimos desde raíz, desde lo que pensamos, pues seguimos perpetuando este tipo de sistemas, ¿no? Porque yo siendo gerente gano menos que el otro gerente y a lo mejor trabajo más o a lo mejor trabajo igual o lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué? Y es porque el sistema tiene estigmas, el sistema está lleno de estos estigmas y estos juicios que le hacen pensar que a lo mejor el gerente hombre está desempeñando un mejor trabajo que la gerente mujer. Y, y yo sé que va a haber gente que diga como, ay, eso no existe y no sé qué, pero pues hay muchos estudios que hablan de la brecha salarial, del techo de cristal, o sea, que es una realidad y que en nuestro país es una realidad. Y creo que algo bien importante es aprender que nuestra realidad no es la realidad del otro, que el hecho de que no nos pase a nosotros no quiere decir que no les pase a otros. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, yo gano bien en la empresa donde trabajo, yo gano bien y me tratan súper bien y siempre me han dado mi lugar. O sea, nunca me he sentido menos al lado de los otros. Pero el hecho de que en mi empresa sea así y en mi caso sea así, no quiere decir que el caso de todas sea igual.
O sea, yo no voy a comparar lo que me pasa a mí con a lo mejor la persona en la población indígena que no tiene acceso y que no tiene acceso a la educación y que no está teniendo acceso al trabajo y que a lo mejor hay explotación de por medio. No podemos hacer que nuestra realidad sea una venda que nos nuble como todo este privilegio que tenemos y nos nuble la realidad de las otras y lo invisibilicemos. Hay que darnos cuenta como, ok, aceptar que tienes privilegios no está mal, porque al final aceptar ese privilegio te ayuda a que desde tu posición ayudes a romper con estos estigmas. Así es, justamente mencionas esa parte que es importante, ¿no? De decir, el tener privilegios no te hace una mejor persona, no te hace más, volvemos a lo mismo, ¿no? Que a lo mejor nosotros podamos tener la oportunidad de tener estos dispositivos con los que estamos grabando, no significa que justamente todas las demás personas alrededor del mundo, y deja tú alrededor del mundo, alrededor de nuestra comunidad, tengan las mismas oportunidades o posibilidades, ¿no? Pero a veces estamos tan cerrados en nuestra propia burbuja, y porque también se nos ha enseñado mucho a esta parte egoísta de solo piensa en ti y en ti y en ti y las demás personas. Obviamente nosotros tenemos que ser prioridad, porque como decías, aquí vamos a tener toda la vida a nosotros mismos. Entonces, si a lo mejor yo no estoy bien emocionalmente, ¿cómo pretendo ayudar de manera emocionalmente a otras personas? ¿No? ¿Y cómo entonces ahora yo voy a poder ocupar estos privilegios que tengo? El tener los aparatos, el tener a lo mejor un auto, el tener todo eso para darme cuenta de lo que está a mi alrededor y ver que no todo es igual a lo que yo vivo. Y que justamente tenemos que aprender a abrir los ojos más, a querer aprender más sobre todo esto. Y decir, ok, ¿cuáles son los estigmas que yo tengo? Ok, me doy cuenta, pero no solo es darte cuenta, es empezar a trabajar en ellos para justamente ir evolucionando. Como lo mencionabas, habrá 2, 3 veces que se te salga porque es algo que ya tenemos inherentes a nosotros, ¿no? Que ya lo tenemos dentro y porque lo hemos vivido tanto tiempo que a lo mejor esta desconstrucción y la nueva información que está entrando es justamente algo completamente nuevo que poco a poco tenemos que ir perfeccionando, volviendo al ejemplo de escribir. A lo mejor al inicio te trababas y decías, híjole, a lo mejor mi A me sale bien feita. Y a lo mejor cometo el mismo error de poner la D al revés y que quiere decir que es B, ¿no? Pero con el tiempo, mientras más vamos trabajando, mientras más vamos escribiendo, te das cuenta de esos errores y entonces los vas perfeccionando. Y vas erradicando esos errores o esas ideas erróneas, en este caso, que ya regresamos a lo que estamos hablando. Y decir, ok, no me había dado cuenta yo, pero esto afecta demasiado. Y como mencionas, es algo que está dentro del sistema, dentro de nuestras vidas, dentro de la sociedad entera. Pero no cegarnos y decir, híjole, es que como está dentro de la sociedad, pues entonces ¿para qué me esfuerzo por cambiarlo? Si ya está en el sistema. Y entonces va a ser muy difícil erradicarlo. Y a lo mejor sí, a lo mejor vamos a tardar, híjole, muchas décadas más en que esas cosas cambien. Pero si empezamos con el cambio ahorita, a lo mejor podemos acelerar un poco más el proceso. Si empezamos desde nuestra persona a decir, ok, no voy a juzgar a una mujer por cómo se viste, porque eso no te define como persona en general. No voy a definir o no voy a juzgar o no voy a criticar a una mujer o a un hombre por demostrar sus sentimientos, sus emociones. Y entonces cuando empezamos a cambiar con nosotros mismos, empezamos a cambiar con nuestro entorno, y es cuando los cambios van evolucionando y cuando estos cambios van creciendo. A título personal, en esta cuestión yo tengo un negocio propio, una empresa por así decirlo, y siempre voy con esa idea de decir, ok, sabiendo todo lo que yo he vivido, que a lo mejor dices tú, no soy muy grande y no tengo 50 años y no tengo una experiencia enorme en el ámbito laboral,
Pero tengo padres que me han contado sus experiencias, tengo amigos, tengo familia, y entonces digo, ok, de todas esas pequeñas cosas que a lo mejor yo he escuchado que no les gusta, que se sienten mal por cómo son tratados, entonces yo desde mi trinchera, ¿cómo puedo ayudar? Ah, bueno, entonces yo empleando a gente y no solo ser esta parte del jefe y emplearlos y haz mi trabajo, no. Va desde todo este sistema que tenemos que ir haciendo y que justamente ahora que estaba en algunas clases, este teoría de humanismo que ahora se está implementando, que me encanta, porque ahora no solo ves a las personas como máquinas que tienen que hacer tu trabajo y van a cumplir tus sueños como jefe, y si sus vidas, pues a ti que no te importe. Porque mientras a ti te den a ganar dinero, mientras realicen tus sueños y trabajen para tu bienestar, lo demás no importa, no. Claro que importa, porque justamente sin esas personas, tu sueño no podría estar siendo realizado. Sin esas personas, no podrías estar ganando dinero a lo mejor. Y es decir, ok, yo a título personal, contratamos hombres, contratamos mujeres, y el trato es el mismo. Y no quiere decir que el trato sea malo, sino es un trato de respeto, un trato de equidad, que si tú te vas una hora a comer, entonces ella también tiene derecho a irse una hora a comer. A lo mejor hay puestos diferentes, obviamente, pero no quiere decir que solo porque seas mujer entonces no te va a subir el sueldo, porque a lo mejor no me sirves tanto un hombre, no. Si tú entras con un salario y te desempeñas al igual que la otra persona, sea hombre, mujer, lo que sea, y tienes esa posibilidad de aumentarlo, lo vas a hacer. Porque yo no me fijo si eres hombre o mujer. Yo me fijo en tus capacidades, en tus talentos, en tu desempeño, en eso que estás realizando, porque todo lo demás no interesa. Si vienes vestida con una blusa, si vienes con un short, a mí no me interesa, ¿sabes? Llega ese punto en el que justamente dejamos de dividirnos y de decir, ok, tú eres hombre, entonces tus privilegios van a ser mayores dentro de mi empresa. Porque en la sociedad, desafortunadamente, los hombres tenemos más privilegios y los hombres blancos tenemos más privilegios. Y si así nos vamos, llegamos al punto en el que muchas personas quedan en planos y en niveles muy abajo, que no nos ponemos a ver, y que justamente en esos niveles tan abajo están las mujeres. Por todo lo que se ha dicho, porque no puedes disfrutar de tu sexualidad, porque no puedes disfrutar de esa libre expresión, porque eres una persona, y no significa que porque eres mujer entonces no puedes hablar, porque calladita te ves más bonita. Porque las mujeres no deben de opinar sobre deportes, porque las mujeres no deben opinar sobre política. Las mujeres que opinen sobre lavar trastes, no. ¿Por qué estamos tan arraigadas con esas ideas que volvemos a lo mismo, solo nos dividen y nos frenan? Sí, totalmente. Y creo que justo esto que platicas como de tu experiencia es como el claro ejemplo de lo que podemos hacer desde nuestra trinchera, ¿no? Lo que podemos hacer desde donde estamos nosotros. Porque no se trata de nosotros cambiar a la sociedad entera, se trata de cambiar nosotros. Porque a partir de que cambiamos nosotros, pues eso se va replicando. Lo van viendo más personas, lo van aprendiendo más personas y eso hace que pues colateralmente, si no va a cambiar toda la sociedad, al menos el círculo donde tú te desenvuelves y donde tú estás impactando, sí lo va a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, yo en este punto de mi vida me puedo dar el lujo, por así decirlo, de no estar con gente que critica a otras mujeres, porque eso no es lo que yo quiero. Y creo que otra cosa bien importante es aprender a tener pláticas incómodas. Si tú ves que tu amigo está haciendo comentarios misóginos, háblalo, díselo. Si tú ves que tu amiga está criticando a otras personas, háblalo. ¿Incomoda? Claro que incomoda. Pero si tú ya lo hablaste, trataste y la persona sigue así, también es válido sacar a gente de tu vida. También es válido decir como no está en el mismo proceso que yo, no está en la misma etapa de proceso que yo y tampoco quiere estarlo. Porque algo que es bien clave
es que no somos centro de rehabilitación de nadie, ¿no? Entonces, si a ti no te da paz en tu vida, es bien válido sacar a esa gente de tu vida para tú estar en paz. Porque algo que tú decías y es bien importante es que somos prioridad. Porque si tú no te pones como prioridad, no puedes hacer esos cambios. Porque no estás trabajando en ti. Al no ponerte como prioridad tú, no estás trabajando en ti. Entonces, colateralmente, pues no puedes hacer cambios. Y creo que es bien importante como aprender a tener conversaciones incómodas, aprender a no ser esos amigos solo de fiesta y de momentos felices y de tu cumpleaños. No, aprender a decirle a tus amigos como, sabes que la estás regando, te quiero mucho, pero la estás regando. Y enseñar, y no solo a tus amigos, a tus jefes, o sea, si tienes la oportunidad, obviamente sin poner en riesgo tu trabajo, ¿no? Porque tampoco estamos para andar perdiendo trabajos, pero mientras tú tengas la posibilidad desde tu posición hacer un cambio, es hacerlo y darte cuenta, intentar cambiar, ¿no? Intentar hacer esa pequeña semillita y a lo mejor tú no vas a ver esa semillita florecer. A lo mejor ese no es tu punto y ese no es tu tarea, pero sí puedes sembrarla y ya, si la otra persona la riega, si la otra persona la hace florecer, pues ya no es tu tarea, porque la tuya fue sembrarla y eso es todo. Y creo que eso es bien importante. Y también esta parte donde retomando un poquito lo de los privilegios, yo el 8 de marzo veía un video de una psicóloga, no me acuerdo el nombre, pero ella hablaba como de justo de las marchas, ¿no? O sea, ella decía como yo no me veo rayando y yo no me veo pintando y yo no me veo destrozando. ¿Por qué? Porque yo vivo en una privada donde hay seguridad, porque yo soy una mujer blanca, porque no me ha tocado vivir eso, no me ha tocado sufrir abusos desde chiquita de parte de mi familia, etcétera, 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 ¿no? Pero entiendo a las que sí le pasó y entiendo a las que sí pasan por eso y entiendo y respeto y valido que rompan y quemen y hagan todo lo que tengan que hacer, ¿no? Porque justo eso, mi realidad no es su realidad. Y muchos de los privilegios que tenemos ni siquiera deberían ser privilegios, ni siquiera deberían ser considerados, ¿no? Porque muchos son derechos. Y muchos de los estigmas que tenemos tú te pones a pensar y es como, a ver, ¿por qué te estás contradiciendo, no? Porque vamos a poner un ejemplo. Ay, si quiero ser mamá y quiero ser mamá a los 22, ¿por qué tan joven? Estás perdiendo toda tu juventud, te estás desgraciando la vida. Ah, pero si no quiero ser mamá y quiero tener mi derecho a decidir, no, ¿cómo? Estás perdiendo una vida y no sé qué, es inhumano y no. Ah, ok. Ah, si eres mamá a los 35, uy, ya se te estaba yendo. Si decides simplemente no ser mamá, ay, ¿cómo? Te va a llegar el instinto de maternidad. O sea, para todo, o sea, y ese ejemplo aplica en todo, o sea, ni si sí, ni si no, todo lo llegamos a un punto donde lo estigmatizamos y donde hay un punto negativo, ¿no? Entonces, creo que aprender a cambiar ese chip y decir como que la gente decida lo que quiere hacer, que la gente decida lo que quiere hacer con su cuerpo, con su sexualidad, con su vida, con su profesión, con sus relaciones, que decida realmente en base a lo que quiere y no en base a lo que se le está poniendo en una sociedad, ¿no? Yo hace poquito hablaba con una gente del trabajo y, y no sé, estábamos hablando como de maternidad y todo, y yo dije como, ah, no, yo no quiero tener hijos, ¿no? O sea, comentario súper al aire. ¿Cómo? Pero ahí luego vas a querer, y yo, o sea, yo soy la persona más ofendida del mundo, y yo así como, y justo tuve esta convención de, no puedes andar por la vida diciéndole a la gente, invalidando las decisiones que toma. O sea, yo no quiero tener hijos y fin. Si en 20 años quiero tener hijos, pues también va a estar bien, porque la gente cambia, porque sus procesos cambian, pero si en este momento yo estoy decidiendo conscientemente que no quiero tener hijos, no deberías invalidar esa decisión diciendo como, ah, el instinto materno. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué estigmatizamos a las mujeres como máquinas de ser bebés?
¿por qué estigmatizamos a las mujeres como, su futuro es ser madre, ¿no? Y si no quieres ser madre, pues estás mal. Entonces, ese creo que es un estigma muy grande y creo que afecta como en muchos estigmas como que se derivan de eso, ¿no? Porque podemos volver a los temas de maternidad, paternidad y los roles que están establecidos. Podemos volver como, ok, ¿qué tal si decido estudiar 3 maestrías y 2 doctorados y ese es el sueño de mi vida? O sea, ¿por qué me tengo que sentir mal de, ay, se me está yendo el tren porque no tengo pareja? ¿Por qué debería existir un tren de no tener pareja? Y, y son como cosas que volvemos a lo mismo, son como súper funcionales y muchas son como, ¿qué me importa la vida del otro? O sea, realmente debería de importarme o debería de estarme cuestionando por qué ella sí quiere esto o por qué no lo quiere y si está bien o si está mal, cuando ni siquiera es mi vida. Y creo que yo algo que me he dado cuenta es que muchos de los estigmas que traemos también traen un trasfondo de cosas que vivimos, de cosas que a lo mejor no hemos sanado, de cosas que a lo mejor nos dolieron y internalizamos y no hemos sanado por completo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Lo externamos y seguimos perpetuando ese estigma, seguimos perpetuando esta parte de, ay, pues las mujeres no son mis amigas, ay, pues es que qué fea se ve con esa ropa, ay, es que obviamente hay un instinto materno, aunque científicamente esté comprobado que no existe. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que no hemos trabajado. Entonces creo que también echarnos un clavado profundo a lo que pensamos y cuestionarnos por qué lo pensamos y de dónde viene, de dónde lo aprendimos, ayuda mucho para deconstruir todos estos estigmas que tenemos. Así es. Y justamente mencionas esta última parte que, que es sobre, por poner un ejemplo, la maternidad, ¿no? Y es decir, ok, si un hombre no quiere tener hijos, no se le cuestiona tanto, no se le juzga tanto, no se le critica tanto como a una mujer, ¿no? Y no tiene nada que ver. Porque a lo mejor un hombre puede tener esas ganas de ser padre y lo va a hacer de la mejor manera y le va a echar todas las ganas, pero porque lo siente y porque tiene esas ganas. Es como si tú tienes ganas de estudiar tal carrera, si tienes las ganas, si lo quieres hacer, si es parte de tus sueños, le vas a echar todos los kilos para lograrlo. Pero si no, si a lo mejor te dicen, tú estudia, no sé, comercio internacional, y tú dices, no, a mí me gusta la psicología. Pero inténtale, ándale. No, porque no es algo que a mí me llame la atención, no es algo que yo desee para mi vida, no está dentro de mis planes. A lo mejor acepto y respeto la decisión de otras personas de decir, ok, tú estás estudiando eso, increíble, porque tú le entiendes, porque a ti te llama la atención, pero a mí no, gracias. Y si alguien te está, ándale, estudia, no, ¿por qué no podemos entender esa parte también del respeto? Y que también tenemos que replicar nosotros con otras personas. No tenemos que forzar a las personas a cambiar y a mejorar y a quítate esas ideas, no, porque volvemos a lo mismo. Nosotros no venimos a enseñar a otras personas de manera forzada. Sí somos maestros de vida y tenemos maestros de vida alrededor de nosotros, pero cada quien toma lo que quiere, cada quien aprende lo que desea, ¿sabes? Entonces, esa parte que también es muy certera y que mencionabas hace rato, de si a lo mejor esta persona ya no te está sumando, o tú sientes que no está sumando a su vida, porque están en procesos diferentes, están en sintonías opuestas, o simplemente diferentes, está bien tomar distancia de esas personas, porque a lo mejor ya no están cumpliendo el propósito que a lo mejor tú necesitas sobre aprender, sobre experiencias nuevas por vivir. Y dicen por ahí, ¿no? Somos alguna teoría que dice, somos el promedio de las 5 personas que están cerca de nosotros. Pero ¿cómo vamos a nosotros tomar eso? ¿Como algo positivo o como algo negativo? ¿No? Porque podemos ser el promedio de las 5 personas que están alrededor de nosotros, pero esas 5 personas tienen estos estigmas machistas, misóginos, transfóbicos, etcétera. Pero podemos nosotros estar o ser parte de esas 5 personas
que a lo mejor estamos cambiando el chip y que justamente estamos mejorando. Y eso se va replicando. Porque sí, somos el promedio de las 5 personas, pero esas 5 personas tienen otras 5 personas que influyen en ellos. Y así vamos en una cadena. Entonces, si lo hacemos al revés, de decir, ok, yo, ¿cómo voy a influir a mis 5 personas de alrededor? Para que a su vez ellos también puedan influir en cierto punto a sus otras 5 personas. Creo que está esta ola que va con este cambio que vamos logrando. Y que, como mencionabas, vamos poco a poco y a lo mejor es una semilla que no vamos a ver nosotros florecer y cosechar nada. Pero ya está puesta. Y a lo mejor alguien que sembró un árbol hace 50 años no lo vio crecer y a lo mejor lo dejó como una pequeña planta y no ve el árbol que es ahora. Y justamente si nos vamos a eso, lo podemos replicar. Podemos ir nosotros nutriendo poco a poco nuestro círculo social, nuestra persona, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra propia familia. Decir, ok, ¿qué ideas erróneas tenemos, en este caso, sobre las mujeres? ¿Qué estigmas nosotros creemos que si una mujer hace está mal? ¿O cómo podemos dejar de ver a las mujeres como, perdón por la palabra, pero como zorras por cómo se visten, por cómo hablan, de la manera en la que se expresan? ¿Por qué nosotros no nos empezamos a ver a nosotros primero y decir, ok, yo te estoy criticando porque siempre es más fácil criticar y juzgar y querer cambiar a las personas, pero cuando nos toca a nosotros, ahí está ese choque y ese golpe de realidad que tenemos, de decir, no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil el querer cambiar de un día a otro y de borrar esas ideas. Entonces, ¿por qué si yo, como persona, no me presto para cambiar y modificar lo que yo estoy haciendo de manera errónea? ¿Cómo pretendo que tú, Eda, cambies esa forma de pensar y te quiero obligar y quiero que tú hagas y pienses de la manera que yo lo hago? Porque volvemos a lo mismo, es mi realidad, es mi verdad, pero no significa que sea la tuya y que sea la de todo el mundo, ¿sabes? Entonces, interiorizarnos y decir, ¿de qué manera yo puedo empezar a cambiar? Y puedo empezar a deconstruir y puedo empezar a construir estas nuevas ideas. Y así yo pueda compartir después a ti, a mis amigos, a mi familia. Y entonces entre todos vayamos entendiendo, porque volvemos a lo mismo, son cosas nuevas que estamos viviendo y que estamos aprendiendo. Y no todos tienen esas ganas de realmente mejorar o crecer en esos aspectos, ¿sabes? Porque los objetivos de cada persona son diferentes. Pero justamente podemos empezar a influir en nuestro círculo social para que eso a la vez vaya creciendo y con el paso de muchos años, porque estoy consciente de que va a ser en muchos años, no sé cuántos, pero faltan muchos años para que realmente abramos los ojos. Y que obviamente conforme el tiempo va pasando van creciendo nuevos estigmas también. Entonces es un proceso que a lo mejor nunca va a terminar. Pero mientras nosotros podamos ir haciendo que las cosas mejoren un poco, creo que ahí es como donde le estamos dando al clavo de algo positivo que podemos dejar en los que nos rodean, ¿no? Sí, y esto que tú mencionas es bien importante. Yo en lo particular trabajo con terapia sistémica, ¿no? Y la terapia sistémica, así súper resumidito, trabaja con que lo que te pasa a ti afecta a tu entorno y lo que afecta a tu entorno te afecta a ti. Así de fácil, ¿no? Es como un círculo. Entonces, el cuidar el qué está a nuestro alrededor y quién está a nuestro alrededor es de las cosas más importantes y que muchas veces no cuidamos, ¿no? Muchas veces tenemos a gente ahí porque, ay, pues sí, es mi amiga desde la prepa, pero pues a lo mejor ya no conecto tanto, ¿no? Y a lo mejor ya no me siento a gusto hablando con ella. Y a lo mejor sus ideas, pues ya no tanto. Y el donde está, pues tampoco estoy yo ahí y no conectamos, pero pues es mi amiga, ¿cómo la voy a dejar? O sea, y a veces creo que hay que aprender a ver un poquito de, ok, ¿qué necesito yo? En este momento de mi vida, ¿qué necesito yo? Como mujer, como persona, como profesionista, ¿qué necesito, no? Ok, necesito esto, esto y esto.
la gente a mi alrededor me lo está dando y no porque tenga la obligación de dármelo, porque nadie tiene la obligación de darte nada. Sin embargo, en las relaciones humanas existe este lado recíproco, ¿no? Tú das, recibes, no de la misma manera nunca, no en la misma cantidad, pero es un proceso como de dar y recibir, al final de cuentas, ¿no? De mutuos acuerdos, de muchas cosas. Así funcionan las relaciones. Entonces, si en la relación ya no hay eso, ni yo estoy dando, ni tú estás dando, cuestionarnos un poquito, ¿qué nos hace seguir ahí? La costumbre, la cotidianidad, el qué va a decir si me alejo, el miedo a perder amigos, el miedo a quedarnos solos. Creo que replantearnos muchas cosas ayuda también como a todo este proceso de qué estoy estigmatizando, ¿no? ¿Por qué le critico a la gente que no tenga pareja y a lo mejor yo le tengo miedo a la soledad, ¿no? O sea, ¿qué hay dentro de mí? No es como algo que siempre pase, ¿no? Pero muchas veces viendo qué hay dentro de nosotros y haciendo como este análisis y esta introspección de, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando dentro de mí que me está haciendo pensar así? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo aprendí? Creo que empezar por nosotros siempre es la clave y empezar a ver, ok, yo ya aprendí esto, ¿lo puedo comunicar? ¿Lo puedo hacer llegar el mensaje? Sí, pero creo que algo también bien importante es aprender que no puedes ayudar a gente que no quiere ser ayudada. Y eso, aprender eso, yo creo que te cambia el chip totalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces es esto que tú mencionabas, ¿no? A fuerzas quiero cambiar a la persona y a fuerzas quiero que entienda. Y a lo mejor yo ya entendí que criticar a las otras mujeres está mal y yo ya entendí que no se habla de los cuerpos de otros y yo ya entendí todo porque yo ya pasé todo un proceso. Y a lo mejor a la persona a la que yo le quiero comunicar eso, pues no lo puede entender porque no ha pasado ese proceso, porque no está lista, porque no está abierta, porque sencillamente no quiere, muchas veces, ¿no? Entonces, es esta parte de aprender que, ok, yo, pues ya intenté platicar, ya tuve conversaciones incómodas, terminamos peleando, volver a la pregunta de, ¿qué necesito yo? Y desde qué necesitas tú, es ahí donde puedes partir, porque si perdemos ese foco y solo intentamos ir por la vida predicando, es que tienes que pensar esto, pues estamos cayendo en otro error. Estamos cayendo en el error de pensar que podemos cambiar al mundo y podemos profetizar todo lo que creemos. Hace poquito escuchaba una entrevista de Nat Campos y ella decía como mi filosofía de vida es creer que todo lo que pienso puede estar mal en algún punto. Y se me hizo súper acertado, porque es cierto, o sea, que lo que tú pienses en este momento te funciona, no quiere decir que no haya otra perspectiva que tú pueda funcionar más, que no haya algo que no estás viendo, porque siempre estamos en constante cambio, en constante aprendizaje, siempre estamos evolucionando. Entonces, como tú dices, hay nuevos estigmas, se convierten en nuevos estigmas, o sea, por ejemplo, ahorita está como todo el estigma del movimiento feminista y de, ay, no, es que la feminista buena que entrega flores y la feminista mala que raya y rompe y quema, ¿no? Entonces, y cuando no es así, ¿no? Cuando si te informas y lees, pues sabes que es el mismo movimiento y sabes que van a lo mismo, pero pues volvemos, ¿no? Es realmente, ok, volver a cuestionarnos, volver a informarnos, volver a aprender porque, y desaprender lo que, pues, culturalmente, socialmente, muchas veces nos informamos en, no sé, Facebook, Twitter, y creemos que ya esa es como la información veraz, ¿no? Y el 100%. Entonces, creo que aprender que ninguna información es 100% cierta y cuestionar todo. Yo siento que la clave es cuestionar todo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo pensamos? ¿De dónde viene? Si está en sus posibilidades ir a terapia, porque obviamente ahí es un lugar seguro donde lo puedes cuestionar, ahí es un lugar seguro donde puedes rebotarlo, donde no necesitas estar en crisis para empezar a ir, ¿no? Claro,
tengo muy en cuenta que muchas veces el servicio terapéutico y todo lo que es salud mental es un privilegio, ¿no? Volvemos a ese punto, ¿no? Pero creo que siempre que esté en sus posibilidades es una muy buena opción para romper con los estigmas, para romper con todo eso que pensamos, creemos y empezar a hacer ese pequeño cambio, empezar a impactar en nuestro círculo más cercano, ¿no? En nuestro círculo nuclear, con nuestra familia. Oye, o sea, y no se trata de pelear con todo el mundo, porque mucha gente cree que romper con estigmas es pelear con todo el mundo. No, o sea, a veces no siempre tienes como que debatir, ¿no? O sea, yo a veces escucho comentarios, no sé, misóginos o cosas así, es como, qué cansancio. O sea, qué cansancio. No, o sea, ahorita no estoy ni en el mood, no estoy en el momento, no quiero, ¿no? Y es bien válido también aprender que no somos, o sea, podemos ser maestros de vida, podemos ser esta persona que influya en el cambio de otro, pero tampoco estamos obligados a hacerlo. Y si en algún momento con nosotros mismos no nos sentimos cómodos, pues también es bien importante validar eso y decir como, ahorita no, y está bien, porque no tengo como que luchar todos los días y luchar con todos y pelear con todos, no, o sea, porque al final estás haciendo tu trabajo contigo y eso tarde o temprano va a impactar. Así es, creo que mencionas muchas partes importantes dentro de esta última intervención. Y es justamente el darnos cuenta, abrir los ojos y decir, ok, ¿de qué manera puedo yo cambiar esta forma de pensar? ¿De qué manera puedo yo ayudarme a mí mismo, a mí misma, a mejorar, a hacer y a ver las cosas de diferente forma? Y que, como mencionabas, no significa que lo que ahorita nosotros pensemos y lo que nosotros estamos aprendiendo sea la única verdad y que así se va a mantener por años. No. Somos personas que vamos cambiando, la ciencia va cambiando, todo va cambiando. Y es parte también de nosotros ir cambiando con ella, ir aprendiendo las nuevas cosas que se nos presentan, nuevas ideas, todo es parte de aprender. Y la vida es un proceso en el que nunca vas a dejar de aprender. Siempre, tanto de las situaciones como de las personas, como todo eso que vivimos, nos van a dejar enseñanzas, tanto para lo que queremos seguir replicando en nuestra vida y lo que ya no queremos o que sentimos que ya no nos pertenece como personas. Entonces, pues es justamente esa parte de darnos la oportunidad de abrir un poco más los ojos y realmente interiorizar todo eso y decir, ok, ¿de qué manera para mí, por mí y para las personas que me rodean, cómo puedo mejorar? Así que pues ya para darle pues el cierre a este tema, cuéntanos un poquito de tu conclusión ante esto, algún mensaje que quieras dejar a las personas que están escuchando y viendo este episodio. Ay, pues creo que uno, cuestionense todo, cuestionense de dónde vienen, cuestionense el por qué piensan así, el por qué están con la gente que están, si realmente es algo que ustedes decidieron y están ahí porque quieren, o están ahí porque la sociedad quiere que sea así, o porque la sociedad o su familia les indicó que así debería de ser, ¿no? Creo que es bien importante como personas estar bien conscientes y estar en constante como introspección, en constante evaluación también de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Porque a veces creo que actuamos como en automático, ¿no? Llega un punto en nuestra vida que o estamos muy cansados o ya como la monotonía de, no sé, trabajo, casa y las actividades que hay en medio, dormir. Entonces creo que sí, como estar bien conscientes y pues el mensaje que siempre doy, creo que mientras puedan vayan a terapia, aunque ustedes digan como yo estoy bien en este momento, creo que es de las cosas que más digo como en mi vida diaria, porque en terapia la mayoría de la gente cuando llega, y lo hablo con colegas y lo hablo con mi propia psicóloga, llegan cuando están desbordados, cuando realmente ya no pueden más, cuando ya fueron a leerse las cartas, cuando ya nada les ayudó, vienen.
Y créanme que es más fácil llegar y decir como, ¿sabes qué? No sé qué quiero trabajar. Yo siento que estoy bien, pero a ver qué sale. Y créanme que algo va a salir. Indudablemente algo va a salir. Y pues cuidar su salud mental es bien importante, romper estigmas es bien importante socialmente, porque pues vivimos al menos en un país, o sea, en un mundo, pero México es un país con mucho estigma, con mucho machismo, con mucha desigualdad, y creo que aprender a aceptar nuestros privilegios para usarlos de la mejor manera, para usarlos para poder apoyar los que no tienen, para luchar porque dejen de ser privilegios y se vuelvan derechos. Creo que mientras podamos aportar nuestro granito de arena, es lo mejor que podemos hacer como sociedad. Cuidarnos de nosotros mismos para poder cuidar a otros, creo que es de las cosas más importantes que yo les puedo decir. Así es, creo que pues todo lo que mencionas es completamente cierto. El justamente si vamos a una terapia, no esperarnos a cuando ya no encontremos una salida y cuando ya nos sintamos en cierto punto derrotados o derrotadas, sino decir, ok, estoy empezando a sentir ciertas cosas que ya no van cuadrando con esa paz que yo deseo. Entonces, ¿cómo puedo ayudarlo para no llevarlo al extremo? Y que aparte de que sea más difícil trabajarlo y sanarlo, que también sea muchas veces más difícil entenderlo, ¿no? Entonces, pues, justamente esa invitación de que si tienen la oportunidad, que puedan ir a terapia. Y si a lo mejor no tienen la posibilidad, que también platiquen con las personas que están a su alrededor, que saquen todo eso y que investiguemos también, ¿no? Hay muchas dudas que nos surgen y que tenemos con respecto a 1000 temas y que justamente podemos investigar, podemos platicar con personas y así poco a poco ir entendiendo todo un poquito. Así que pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación, por sumar tanto a este episodio, que fue un episodio de verdad muy revelador, que me hizo reflexionar igual muchas cosas, así que de verdad, Eda, muchas gracias. Ay, no, gracias a ti por la invitación. Yo encantadísima de estar aquí. Espero que a todos los que les escuchen esto les aporte algo, les siembre esa semillita y se puedan un poquito autocuestionar ahí, ¿no? Y pues yo encantada, muchas gracias, lo disfruté muchísimo. Así es, justamente, creo que a las personas que están escuchando y viendo este capítulo también les gustó demasiado. Y antes de dar el cierre, pues cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, cuáles son tus redes sociales, para que, bueno, igual quien esté interesado, que te pueda seguir. Ay, mis redes sociales son sic.edaarias. Y ahí me encuentran todo el contenido de psicología, cualquier duda que tengan, ahí mi DM siempre está abierto, siempre les contesto. Creo que también es bien importante, como es un privilegio en este momento la salud mental, creo que el tener acceso a ese tipo de información, de tenerlo de la mano de alguien profesional, creo que siempre es bueno. Si tienen dudas de cómo encontrar psicólogo, lo que sea, ahí siempre estoy. Así es, para que la sigan, porque también tiene pues diferente contenido. Ahí pues bueno, ya si la siguen en Instagram van a ver un poquito más de todo lo que comparte, para pues igual toda la audiencia que guste seguirla. Así que pues nada, muchísimas gracias, Eda, y también muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este episodio de En Muchas Palabras. De verdad, agradecidos de que cada semana nos estén acompañando. Las personas que van llegando pues igual sean bienvenidas, bienvenidos o bienvenides, como quieran, como se identifiquen también. Y es muy importante agradecer esta parte de que este proyecto sigue creciendo y que justamente mientras más platicamos de estos temas nos podemos dar cuenta de todas esas cosas que a lo mejor queremos cambiar y que muchas veces no nos atrevemos por justamente estos estigmas. Recuerden que también en cada episodio tenemos 2 preguntas aquí si nos están escuchando en Spotify. Bueno, bajen un poquito, ahí están esas 2 preguntas con las que podemos interactuar. Y pues muchísimas gracias de nueva cuenta a los que nos acompañaron. Recuerden que tenemos una cita todos los miércoles en las diferentes plataformas. Y pues muchas gracias. Nos vemos muy pronto en esto que es En Muchas Palabras. De este lado les habló Orsen Roldán y del otro lado nos habló Eda Arias. Muchas gracias y nos vemos pronto.